Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Como siempre empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, en el capítulo de esta semana contamos también con una entrevista muy interesante. En este caso nos acompaña Alejandro Muñoz de Equan. Bueno, antes de empezar con el capítulo, como siempre, recordaros y agradeceros enormemente que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque ya sabéis, las aplicaciones nos sitúan en las mayores posiciones, el podcast tiene mucha mayor visibilidad, etcétera, 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 con lo cual siempre nos ayuda a difundirlo. Bueno, como decía anteriormente, nos acompaña Alejandro Muñoz, gestor de Equan. Alejandro ya ha estado por aquí con nosotros, es un clásico del podcast, concretamente ha estado en el capítulo 158, por si alguno lo queréis repasar, y en el capítulo 52, uno de los más interesantes porque lo hicimos en medio de la pandemia. De hecho, a ese capítulo le llamamos especial momento de mercado, y repasamos, y estábamos, pues el 20 de marzo del 2020, podéis repasarlo si queréis, estábamos en plena pandemia y decíamos, pues la enorme potencialidad que tenían en ese momento los fondos. Pues muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eusebio? Pues fenomenal, muchísimas gracias por llamar. Nada, gracias a ti por tu tiempo. Vamos a dar un repaso un poco lo que es a Equan, a todo el contexto y a ver qué tal nos queda. Nada, agradecerte tu tiempo. Bueno, empezamos si quieres, aunque como he dicho anteriormente ya hemos hecho dos capítulos, el 158 y el 52. Pero bueno, háblanos un poquito, para ponerlo en contexto, ¿por qué la idea de montar Equan? Pues Equan es un proyecto que empezamos hace 10 años, ahora vamos a cumplir 10 años en enero de 2025, y empezamos porque los dos veníamos del mundo de la inversión en no cotizadas. Él estaba en un fondo de private equity y yo estaba en Corporación Financiera Alba, donde también hacíamos ese tipo de inversiones, y nos habíamos dado cuenta de que las valoraciones que podíamos encontrar en bolsa en comparación con las valoraciones que estaban pagando los fondos de private equity eran muy atractivas. Vimos en aquella época que los fondos estaban pagando múltiplos pues entre 10 y 12 veces EBITDA, y en aquella época se podía comprar una cartera de una calidad buenísima, que es lo que buscan los fondos, pues a la mitad, unas 6 veces EBITDA, ¿no? Entonces pensábamos que era una oportunidad muy buena, que había oportunidades para invertir a largo plazo excepcionales en Europa, y decidimos montar este proyecto en el que llevamos, como te digo, 10 años buscando ese tipo de oportunidades, ¿no? Empresas que le pueda gustar a un fondo de capital riesgo a una valoración pues muy atractiva para ellos. Fenómeno. ¿Cuántos analistas sois actualmente en el equipo de gestión? Pues seguimos estando José Antonio y yo analizando las inversiones, y nos ayuda Carmen, pero más con un tema de relación con inversores. Entonces somos dos, es un equipo relativamente pequeño, pero si lo comparas con otras gestoras que tienen muchos fondos, la relación número de fondos analistas, la nuestra es altísima, ¿no? Porque somos dos personas con mucha experiencia para un único fondo. Solo tenemos un fondo que es Incometric Equan Global Value, y dedicamos todos nuestros esfuerzos a buscar las mejores oportunidades para este fondo, ¿no? Fenómeno. Y dentro de esas, encontrar las mejores oportunidades, ¿cuál es un poco vuestra filosofía de inversión? Pues como te decía, nosotros buscamos empresas que estén a una valoración atractiva. Pues como te decía, ahora estamos incluso encontrando valoraciones mucho más atractivas que cuando empezamos hace 10 años, 5 o 6 veces EBITDA,
Ese es uno de nuestros criterios, o sea, y no solo en términos de EBITDA, también en lo que llamamos nosotros el free cash flow yield, o sea, el retorno que obtiene un inversor cuando invierte, pues la caja que genera esa empresa cada año, pues estamos en 12% más o menos, ¿no? Entonces esto es uno de nuestros criterios más importantes, pero luego nos centramos en buscar empresas que tengan, a nuestro juicio, una predictibilidad y una estabilidad que nos permita entender que en los próximos 10 años esa empresa va a seguir ganando a lo largo de un ciclo entero, pues lo mismo o más, ¿no? Que es muy resistente, es lo que llaman quality muchos inversores. Entonces buscamos un equilibrio entre calidad y valoración. Queremos empresas que no tengan mucha deuda, porque la deuda financiera pues te puede meter en problemas en las partes bajas del ciclo, y nosotros queremos evitar ese riesgo en la renta variable. Y luego tenemos una visión a muy largo plazo. Nosotros compramos en los momentos en los que el mercado desprecia un sector o desprecia una compañía que, como te digo, tiene que ser buena, tener estabilidad en sus ingresos y en su generación de caja y estar barata, y somos muy pacientes para esperar a que el mercado reconozca el valor, normalmente pasados 2 o 3 años, cuando el ciclo se ha recuperado, ¿no? Entonces este equilibrio de cuestiones, que es comprar barato empresas buenas con poca deuda, en momentos en los que el mercado pues las desprecia, y esperar pacientemente, pensamos que es una ecuación ganadora y que además minimiza el riesgo de perder, ¿no? Porque ya compramos cuando las cosas han bajado mucho. Esa es nuestra metodología. De acuerdo, pues siguiendo vuestra metodología, como indicas, háblanos un poco de vuestra rentabilidad histórica. Veo, voy a poner un matiz aquí, que desde el año 2015 al 2024 el valor liquidativo del fondo aproximadamente ha pasado de 100 a 198, 200 aproximadamente. Sí. Entonces, sí. Con esto que dices y que ahora las valoraciones, según comentas, son más atractivas que cuando empezamos, pues ¿qué puede esperar un inversor para los próximos 10 años? Pues, como dices, en estos 10 años que llevamos de gestión hemos pasado por un montón de crisis. Me acuerdo cuando empezamos que llegó la crisis de Asia, después llegó la pandemia. Bueno, hemos pasado momentos cuando también dejaron de imprimir dinero en los años 2000, o subir los tipos de interés, mejor dicho, en el 22, pues ha habido caídas. Pero en esos 10 años, a pesar de esas caídas, siempre hemos salido reforzados y hemos obtenido una rentabilidad como es un fondo de renta variable, pues depende un poco de cómo cojas el día, pero más o menos 7,5 anualizado. Entonces, bueno, esto es una rentabilidad que es un poco más baja de lo que nosotros esperábamos, pero también es verdad que hemos tenido un poco el viento en contra, ¿no? Porque nuestra filosofía de invertir, que es centrarnos en Europa, en empresas de mediana capitalización y que cotizan a un descuento, lo que llaman value, muchos inversores, pues ha sido la clase de activo pues que más ha sufrido, ¿no? Y los que mejor lo han hecho han sido los que han invertido en empresas americanas de tecnología y de alto crecimiento, ¿no? Eso ha tenido una evolución buenísima. Entonces, yo pienso que el haber conseguido esta rentabilidad, que está bien, en un entorno en el que los flujos de dinero están yéndose más a Estados Unidos y a las empresas de tecnología, pues es algo bastante bueno. Hemos batido al mercado con holgura. Y lo que yo pienso es que en los próximos 10 años, teniendo en cuenta que las valoraciones ahora son bastante más atractivas que cuando empezamos y que en algún momento pueden darse la vuelta a los ciclos, ¿no? Si hay quién sabe por qué, ¿no? Pero si Estados Unidos pues flojea, aunque ahora parece que es al revés, ¿no? Pero si la tecnología pues da algún susto, yo creo que, y cuando la gente se dé cuenta de que las valoraciones aquí en Europa son tan atractivas, pues yo creo que eso puede cambiar un poco los ciclos y los flujos de dinero. Y yo pienso que en los próximos 10 años vamos a sacar una rentabilidad superior a la que hemos conseguido en los últimos 10. Con volatilidad siempre, Eusebio, porque ya sabes que es renta variable pura. Entonces, el inversor tiene que saber que hay que mantener la paciencia en las bajadas, porque si no, pues es cuando se pierde, ¿no? Cuando alguien se pone nervioso porque el fondo ha bajado y vende, pues yo creo que eso es un error, porque como está pensado precisamente para aguantar esos momentos con empresas con poca deuda y de buena calidad y baratas, pues lo que hay que hacer es aguantar, ¿no? Y yo creo que el que aguante
el que tenga paciencia fácilmente va a conseguir doblar en los próximos 10 años. Yo espero que sea más que doblar, la verdad. Y si doblamos es en menos de 10. Fenómeno. ¿Y actualmente dónde estáis encontrando más oportunidades? Aunque ya me lo vas diciendo un poquito, que es un poco en pequeñas compañías y entiendo que en Europa, pero bueno, céntranos tú un poco el tema. Sí, bueno, yo te diría que nosotros hacemos una constante búsqueda de oportunidades y vamos encontrando oportunidades en empresas específicas, ¿no? Pero por abstraer un poco lo que nos está pasando y donde estamos encontrando oportunidades, te diría que en Inglaterra, después de unos años difíciles en los que, yo no sé si por el Brexit o por otras razones, han tenido un ciclo en concreto inmobiliario bastante malo, y en otras áreas también, pues ahí hay unas oportunidades muy buenas. Y lo que estamos viendo es que con la bajada de tipos de interés, este ciclo se está empezando a recuperar, está empezando a haber otra vez inversión en vivienda, compraventa de vivienda. Entonces, todo lo relacionado con ese sector en Inglaterra está en un momento muy bueno, ¿no? Yo creo que todavía queda un poco para tocar fondo, pero se ve ya la recuperación, ¿no? Y ahí estamos encontrando oportunidades. También en Alemania, que hemos estado hace poco viendo compañías, pues lo que vemos es un pesimismo muy grande, porque le ha dado un triple golpe, ¿no? El coste de la energía, pues la dependencia que tenían del petróleo ruso, por un lado, haber cerrado sus centrales nucleares y de carbón, pues ha hecho que la energía les cueste muchísimo. Por otro lado, las exportaciones a China, que como Alemania es un país muy exportador con su industria, y China está pasándolo un poco peor por su ciclo de crédito inmobiliario, pues han caído las exportaciones a China. Y luego, finalmente, la transición verde que les ha impuesto la Unión Europea ha hecho que su industria del automóvil esté un poco tocada, ¿no? Y Volkswagen está cerrando plantas. Entonces, bueno, ahí también estamos encontrando oportunidades, pero pensamos que ese ciclo va a ser más largo, ¿no? Y de momento no estamos comprando activamente en Alemania, pero estamos siguiéndolo de cerca porque puede llegar un momento en el que haya un cambio político y otra vez la cosa se reactive. De acuerdo. Bueno, sí, dime, perdón, Eusebio. Nada, te iba ahora a decir que con arreglo a esto que me estás comentando, háblanos de dos tesis de inversión actuales que reflejen un poco tanto el potencial de la cartera como un poco el conjunto de la cartera. Pues mira, yo creo que una de las posiciones que más pesan en la cartera, que es Mondadori, es un buen ejemplo de lo que nosotros buscamos, ¿no? Mondadori es una editorial italiana que lleva en cartera muchísimo tiempo, la conocemos muy bien, y es una empresa que vende libros tanto en el sector educativo como de lectura en general, ¿no? Y tiene unas cuotas de mercado altísimas, ¿no? En educación en Italia tiene un 32% de cuota de mercado, que es el siguiente, pues Zanichelli, que es un 25%, y bueno, pues son un mercado muy concentrado en el que se gana mucho dinero y que hay una estabilidad muy grande en los ingresos, ¿no? Es súper predecible. Y esta compañía pues no tiene deuda y genera aproximadamente 70-75 millones de caja libre cada año. O sea, cada año, después de invertir y después de hacer todo lo que tenga que hacer, gana 70 millones, ¿no? Y la podemos comprar ahora por 350, 300 millones, bueno, ahora por menos incluso, ¿no? Entonces, la rentabilidad que nos da a nosotros, a un inversor paciente, Mondadori, de una forma estable y predecible, porque ya te digo que la venta de libros es estable, se siguen vendiendo, ya sea por Amazon, o sea, audiolibros o libros para leer en el Kindle, da igual, porque Mondadori cobra por esos derechos igualmente. Pues es súper estable e incluso un poquito creciente. Entonces, una rentabilidad de flujos de caja del 12, 13, 14% es una rentabilidad muy alta, ¿no? Esta empresa cotiza a 5 veces EBITDA y las operaciones que se han hecho en el mercado en los últimos años, Santillana, por ejemplo, la empresa de Prisa de libros de educación, se vendió a más de 10 veces y Editis, una francesa, pues también a más de 10 veces, ¿no? Entonces pensamos que esta compañía vale el doble y que es muy resistente en crisis y además no tiene deuda, ¿no? Con lo cual
pues nada, simplemente tenemos que esperar y mientras esperamos pues nos va generando una rentabilidad del 14% anual en términos de generación de caja, ¿no? Entonces, el tipo de empresas que buscamos no son empresas de mucho crecimiento, pero son empresas en las que la cuota de mercado que tienen está muy consolidada, donde los flujos de caja, por tanto, son muy predecibles, que no tienen deuda y que, bueno, pues son como, bueno, casi un bono protegido de la inflación, pero que da una rentabilidad del 12-14%, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de cosas que buscamos, ¿no? Mondadori. Y luego tenemos otra empresa que es un poco un modelo distinto, que es comprar empresas que han pasado por un momento de pánico, ¿no? en el mercado. Y entonces aquí te diría una de las últimas incorporaciones es Midwich. Midwich es una empresa inglesa que se dedica a distribuir productos audiovisuales, ¿no? Entonces, por un lado, tiene relaciones con Samsung, LG y infinidad de vendedores de equipos audiovisuales, y por otro lado tiene mucha relación con los instaladores de esos equipos, ¿no? Que es un mercado súper atomizado, hay muchísimos en todos los países, y está en medio. Entonces, como está en medio, todos dependen un poco de él, y tiene una cuota de mercado que no es muy grande, pero lo que sí que tiene es unas relaciones súper estables con los dos lados, ¿no? Con los vendors, los productores de equipos y con los clientes. Y esto lo que nos da en la experiencia, este tipo de negocio, es mucha estabilidad. O sea, es verdad que hay ciclo y en el ciclo se sufre un poco, pero la estructura del negocio es muy estable. Y entonces esta compañía, pues hemos visto una oportunidad buenísima porque ha habido un pequeño retroceso en el ciclo de productos audiovisuales. Netflix y este tipo de compañías están bajando un poquito la inversión en nuevas producciones después de unos años buenísimos. Y Midwich, en la compañía en la que hemos invertido, pues ha tenido unas ventas simplemente estables, ¿no? Que se han mantenido como estaban. Ha conseguido un récord histórico de beneficios y de generación de caja, y sin embargo, con las malas perspectivas que hay, o bueno, malas no, con las un poquito peores perspectivas que hay, una empresa que está en récord de beneficios, pues en bolsa vale la mitad que hace un año y medio, ¿no? Igualmente, pues esto está cotizando a un múltiplo bajísimo, y hemos aprovechado la oportunidad y hemos comprado bastantes acciones este año, ¿no? Entonces esto, yo creo que son dos ejemplos muy buenos. Una compañía que no ha tenido una caída significativa, pero está muy barata y es muy buena, que es Mondadori, y otra compañía que ha tenido una caída significativa y que está muy barata, pero porque el negocio sigue yendo bien, ¿no? Esto es un poco lo que buscamos, ¿no? Buscamos empresas de un crecimiento altísimo, porque normalmente eso está muy caro y uno asume el riesgo de que el día que deja de crecer, pues tienes unas caídas muy fuertes, ¿no? Y nosotros queremos protegernos de eso. Preferimos estar buscando donde otros han salido, no quieren estar, pero que nosotros creemos que son negocios súper estables. Y lo que nos ha pasado estos años ha sido que los fondos de capital riesgo pues ven compañías como las que hay en nuestra cartera y nos hacen OPAs, ¿no? Nos las compran enteras porque creen, pues como nosotros, que son en compañías buenas y baratas. Entonces ahí obtenemos un extra de rentabilidad también, ¿no? Por ese, como decía al principio, hay una ausencia de flujos de inversión en el sector europeo de midcaps, pero a cambio lo compensamos con las entradas del private equity comprándose las compañías como las que nosotros buscamos. De acuerdo. Bueno, y viéndolo un poco con perspectiva, en estos 10 años, háblanos un poco de errores y aciertos históricos y el motivo, tanto de los errores como de los aciertos. Deuda, equipo directivo, bueno, lo que tú consideres, un poco para ponerlo en contexto. Es una pregunta interesantísima porque en bolsa muchos pueden pensar que un error es comprar algo y que baje el precio, ¿no? Y nosotros no pensamos que eso sea un error. Al contrario, nosotros consideramos que es un error cuando nos hemos equivocado en uno de los elementos fundamentales del análisis. No que caiga. Cuando caen las acciones, pues nosotros, si creemos que el análisis está bien,
compramos más porque la misma empresa está más barata, ¿no? Ujú. Pero es verdad que nos hemos equivocado en cosas y yo creo que la mejor forma de enfocar esta pregunta es con ejemplos concretos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, invertimos en una empresa griega que se llamaba Metka, que era Ujú. una ingeniería que hacía plantas industriales en Oriente Medio sobre todo, y era una empresa que estaba baratísima y que no tenía deuda, al revés, tenía muchísima caja. Bueno, y las empresas de ingeniería generalmente tienen mucha caja porque hacen proyectos y los que les han contratado el proyecto les dan anticipos, ¿no? Y entonces son anticipos, pues es caja que está en el balance, que no es suya, pero bueno, que está ahí. Y nos dimos cuenta, después de haber invertido, de que lo que estaban haciendo era utilizar esa caja para prestársela a la matriz, ¿no? Que Ujú. era el grupo Mytilineos. Entonces, bueno, pues eso no nos parece bien, ¿no? Porque vemos que ahí el que hace eso no está alineado sus intereses con los de los accionistas, los demás accionistas, ¿no? Si una empresa quiere repartir la caja que tiene a los accionistas, pues debe pagar un dividendo, no hacer un préstamo a uno de los accionistas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de este error y vendimos. Vendimos por suerte sin perder, pero bueno, tuvimos que aceptar que nos habíamos equivocado, ¿no? Y el aprendizaje de eso fue, bueno, que es algo que tenemos pensado, pero que lo hemos reforzado en nuestro proceso de análisis, es repasar siempre bien las operaciones vinculadas, ¿no? Las Ujú. vinculadas de una sociedad son pues los administradores, los socios más importantes, y esto es algo que todas las compañías que cotizan tienen que poner en la memoria cuando hay operaciones de este tipo, ¿no? Pues Ujú. desde aquel error, pues antes de invertir siempre miramos si hay operaciones con sociedades. Ujú. Perfecto. Esto es un ejemplo. Y otro ejemplo de un acierto en el que digas, joder, qué bien nos fue con esta empresa. O qué bien nos está yendo. mm, Sí, bueno, yo creo que tenemos muchos ejemplos en los que se cumple nuestro precio objetivo, ¿no? Porque, bueno, no te he comentado al principio al hablarte de método, pero nosotros cuando invertimos en una empresa siempre fijamos el valor de salida, el precio de salida de antemano, ¿no? Para no hacernos luego trampas al solitario y cuando vas ganando, pues seguir en la compañía, ¿no? Entonces tenemos ya de antemano fijado un precio de salida. Entonces, bueno, algunas nos ha ido muy bien, pero más que grandes exitazos, yo te diría Ujú. que ha sido que nuestros precios objetivos estaban bien calculados y se han ido cumpliendo en la mayoría de los casos. Yo te diría que en un 80% de la cartera en estos 10 años han llegado a su precio objetivo y se ha vendido, ¿no? Entonces eso ha sido, yo creo que lo que más nos tranquiliza, ¿no? El ver que estamos calculando bien los precios objetivo, que se cumplen y que, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? A veces es más rápido y a veces es más lento, ¿no? Me acuerdo una vez que invertimos en una empresa de veterinarios en Inglaterra. El sector de veterinarios es un sector de muchísimo crecimiento. La gente cada vez tiene más perros y más gatos y menos hijos Ujú. y la gente gasta mucho dinero en sus mascotas, ¿no? Entonces, en Inglaterra, pues es una industria bastante consolidada, con mucho crecimiento, muy valorada por el private equity, y invertimos en una que se llama CVS en un momento que estaba muy barata y en menos de un mes y pico ganamos un 50%. Pero bueno, eso no es un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Nosotros invertimos y esperamos pacientemente durante años a que se cumpla nuestro precio objetivo, y eso, bueno, pues normalmente es subir ese 40-50%, pero en un plazo de 3-4 años, ¿no? Y eso Ujú. pues nos da un retorno, una TIR, pues que puede estar entre el 10 y el 12 fácilmente, pues con dividendos un poquito más. Y eso es lo que te digo, que más que grandes ejemplos de grandes revalorizaciones, eso es lo que más nos gusta, ¿no? La consistencia que creo que hemos tenido todos estos años en calcular bien los precios de salida. Y si tuviera que decirte algo que nos ha gustado, que nos ha ido un poquito mejor, son esas empresas que son capaces de reinvertir lo que ganan en su negocio, y su negocio pues es un negocio que crece y que tiene unas tasas buenas de reinversión, ¿no? Entonces, claro, van pasando los años y la empresa cada vez gana más, la empresa cada vez vale más. Ese es el modelo
que dentro de que pues hemos invertido bastante en ese tipo de compañías, pues es el que mejor nos está yendo. Pero bueno, yo te diría, de positivo, de errores, aprender de los errores, y de positivo, pues intentar ser lo más consistente posible en el análisis, ¿no? Y en que se cumpla lo que esperamos cuando invertimos en una empresa. Uh-huh. Bueno, como has hablado de precios objetivos que trabajáis con ellos, háblanos un poco del potencial actual del fondo en su conjunto. Sí, claro, como tenemos en nuestra cartera calculados todos los precios de salida de cada una de nuestras posiciones, pues podemos valorar el fondo a lo que está cotizando hoy día, que es muy fácil, pues a lo que cierra cada día en las acciones, pues se multiplica por el número de acciones de cada empresa y sabes lo que vale el fondo, pero también podemos utilizar el precio objetivo, ¿no? Y entonces, utilizando el precio objetivo, nuestra potencial de revalorización es más del 100% ahora mismo, está en torno del 120%, ¿no? Y es porque las compañías están yendo bien, las valoraciones están muy bajas y de hecho este año Europa no lo ha hecho muy bien, entonces es un momento muy bueno porque con empresas que van bien y valoraciones a la baja, pues el potencial es más alto que, no te digo que nunca, porque el momento de potencial más alto fue justo en la pandemia, cuando las acciones cayeron y las empresas pues seguían valiendo más o menos lo mismo. Ahí teníamos un potencial de subida casi del 170%, pero ahora pues te diría que es del 120%, o sea, es un poco más que doblar, ¿no? Claro, esto no va a pasar en un año, pero sí que es posible que bueno, no me atrevo a decir un número de años, pero entre 3 y 5, pues se vaya acercando a valor objetivo y la rentabilidad. Perfecto. ¿Qué exposición geográfica tenéis en el momento actual del fondo? Pues, como te decía, estamos en Europa principalmente. El país en el que más exposición tenemos es Reino Unido. Tenemos inversiones en Francia y en Italia. También como países que, pues Reino Unido igual pesa un 20 y poco %, Francia, España, Italia estarán en torno del 12%, los nórdicos también por ahí. Entonces, bueno, es un fondo muy diversificado dentro de la Unión de Europa, no de la Unión Europea. Tenemos Inglaterra, Noruega, Suecia. Entonces, bueno, la diversificación viene no porque hayamos decidido asignar esos pesos a las regiones concretas, sino porque vamos encontrando oportunidades y resulta pues que una cotiza en Suecia, la otra en Italia, pero el resultado es que hay más en Inglaterra. Yo creo que es que hay más oportunidades y también hay más oportunidades por el ciclo, el momento del ciclo, y también hay muchas más empresas cotizadas allí que son internacionales pero que cotizan en mercados ingleses, ¿no? Entonces, y aunque esa es la exposición, teniendo en cuenta los países en los que estamos, realmente la exposición es más global, ¿no? Porque muchas de las empresas son exportadores y venden en Asia, en Estados Unidos, pero bueno, si tuviera que decirte de una forma resumida, esos son los países en los que estamos, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y luego Francia, Italia, España y países de zona nórdica. ¿Qué número de posiciones actualmente hay en el fondo, aproximadamente? Ahora sí, tenemos 43 posiciones. Ok. Sí, y bueno, otra cosa importante es que es un fondo que ha conseguido batir al mercado con una cierta diversificación, ¿no? Tenemos 43 posiciones, aunque es verdad que las 10 primeras representan el 40% más o menos del fondo de la inversión. O sea, casi la mitad está en las 12 primeras. Y luego hay una cola un poco más larga de posiciones más pequeñas. Pero bueno, sí que tiene diversificación y es algo que queremos hacer. No queremos que ninguna inversión pese mucho porque, aparte que nos podemos equivocar, es que hay veces que la vida es impredecible y te viene a la contra de alguna manera que no puedes esperar, ¿no? Que ni siquiera es un error, es que pasan cosas negativas, ¿no? Y si estás muy centrado en algo, te hace daño. Entonces nosotros preferimos tener diversificación, tener un poquito menos de riesgo, y eso es verdad que, bueno, pues hace más difícil tener rentabilidades muy grandes, ¿no? Pero lo que sí que nos permite es tener una rentabilidad más consistente, más estable, sin asumir riesgos muy, muy marcados.
Perfecto. Mira, una pregunta de gestor. Digamos que cuando el gestor, en este caso tú, te levantas por la mañana, te miras al espejo, te haces la pregunta, oye, desde el lanzamiento de la gestora ahora con 10 años y visto con perspectiva, ¿qué cambios habrías realizado si es que tuvieras que hacer alguno para mejorar la gestión un poco global, tanto del fondo como de la gestora? Sí, bueno, yo creo que en línea con esto que te comentaba de que las compañías que mejor lo han hecho han sido Ujú. las que reinvierten sus beneficios y las reinvierten bien y van creciendo con el tiempo. Bueno, pues creo que eso intentaríamos, y de hecho lo estamos haciendo, intentaremos darle un poquito más de peso, porque al final esto pues te ayuda, o sea, aparte de tener la revalorización, ¿no?, que nosotros buscamos, pues de comprar barato y que se ponga en precio, si además tienes la ayuda de que el negocio va creciendo, pues esa espera que tenemos que esperar de 4 o 5 años es mucho más rentable, ¿no? Porque si cada año además el valor liquidativo o el valor de objetivo va creciendo un 6-8%, pues claro, pasan los años y tenemos la doble revalorización del negocio, que ha mejorado mucho y que encima lo compramos muy barato. Ujú. Pero lo malo de esto es que ese negocio, claro, eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Entonces es más difícil comprarlo barato. Ujú. Pero creo que sí que es una cosa que merece la pena dedicarle un poco de esfuerzo. Ujú. De acuerdo. Bueno, en la última carta trimestral también comentáis la inversión en Will News y su filial. Háblanos un poco de por qué, en vuestro caso, la paciencia tiene al final recompensa. Sí, esta inversión en Wilhelmsen Ujú. es un holding noruego que Ujú. tiene inversiones, tiene un montón de inversiones. Es difícil hacer la valoración porque hay que ir una por una, cogiendo las participadas y valorándolas de forma independiente y luego sumando lo que valen todas. Ujú. Entonces es un poco más arduo y este tipo de inversiones son normalmente buenos objetivos porque como hay que hacer ese esfuerzo es más fácil que el mercado no lo valore bien, ¿no? Ujú. Y creo que es lo que pasaba cuando invertimos en esta empresa hace ya pues 7 años. Y esta empresa pues tiene, como digo, empresas de gestión de puertos en los países nórdicos, pero sobre todo tiene inversiones en empresas que tienen barcos para transportar automóviles, Ujú. lo que se llama en el argot el RORO, ¿no? Rolling Rollout. Ujú. Entonces este negocio estuvo en una época de sobrecapacidad, hace 7 años, había demasiados barcos, habían caído las exportaciones de automóviles y pues está yendo mal, ¿no? Y nosotros decidimos comprar en ese momento cuando las cosas van mal. Esperábamos que se recuperara un poco más rápido de lo que se ha recuperado. Ha tardado más de 7 años en recuperarse, ¿no?, el sector rorro. Pero lo que está pasando ahora es que China ha empezado a crecer sus exportaciones de una manera muy significativa. Creo que Ujú. ha pasado de 3 a casi 5 millones de coches exportados. Y claro, esto hace que la demanda de servicios de barcos de transporte de coches pues haya disparado. Los barcos van llenos y están ganando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues Wallenius, que es la filial de Wilhelmsen, de nuestro holding, pues ha Ujú. multiplicado por 10 y nuestro holding ha multiplicado por 3 Ujú. desde mínimos, ¿no? Bueno, no, desde mínimos más, desde multiplicado por 4 y medio. Ujú. Entonces, lo importante aquí de la paciencia es que cuando invertimos, la empresa luego cayó y hemos estado en pérdidas durante pues 4 o 5 años, ¿no? Y eso es difícil. Lo que pasa es que nosotros cada vez que abríamos nuestro modelo y veíamos la valoración de las participadas de una manera y de otra y que no tenía deuda y tenía un montón de activos ocultos, pues veíamos que valía muchísimo más que el doble de lo que estaba cotizando. Entonces seguíamos ahí pacientemente esperando hasta que finalmente ha pasado esto que os digo, que la exportación de China de barcos, de coches, ha crecido muchísimo y se ha puesto en valor, ¿no? Claro, cuando se ha puesto en valor, pues da igual lo que hayamos sufrido, porque el caso es que hemos sacado una TIR de más del 11%, ¿no? Que es un poco más baja de lo que esperábamos, porque hemos tenido que esperar 7 años, pero el 11% de TIR anual, pues no está mal, ¿no? Ujú. Entonces, lo que quiere decir eso es que si nos hubiéramos puesto nerviosos y hubiéramos vendido, pues habríamos materializado una pérdida,
pero a cambio, por haber esperado, pues hemos obtenido un 11% anual, que está, yo creo que bastante bien, ¿no? Bueno, Pero la paciencia es importantísima, ¿no? claro. Creo que es la clave en la inversión. La paciencia y sobre todo el saber lo que valen las cosas, porque muchas veces vosotros lo sabéis porque bueno, estudiáis las compañías y demás. Es verdad que mucho inversor sabe cuánto vale un piso, un local comercial, etcétera. Saber valorar una acción, la gente normalmente siempre se pone súper nerviosa cuando cae y probablemente, bueno, pues en la mayor parte de los casos no lo ha valorado correctamente y el precio le marca la narrativa. Exacto, ¿Sabes? suele pasar, pero a todos nos pasa, ¿no? El impacto psicológico de perder, pues nos afecta a todos. A nosotros realmente, claro, llevamos ya tantos años que como sepa, nos ocurre siempre, ¿no? Que por tener paciencia acabamos ganando, pues ya lo sabemos y no nos ponemos nerviosos, pero es natural, ¿no? Es natural que cuando compras algo y baja, pues uno se pone nervioso. Pero hay que aprender, ¿no? Hay que aprender y aprender a estar tranquilo, porque es la clave para tener buenas rentabilidades. Exacto. Bueno, y háblanos de compañías españolas que tengáis en el fondo, aunque no es un peso muy relevante, pero sí sé que tenéis alguna. Bueno, sí, tenemos un poquito más de un 10%. Ujú. Tenemos 4 compañías que son Elecnor, Ebro, Prosegur Cash, hace relativamente poco, que es Millennium Hospitality, ¿no? La de hoteles. Uh-huh. Entonces, bueno, Elecnor y Prosegur Cash llevan bastante tiempo con nosotros. Uh-huh. En Elecnor, pues hacíamos la suma de partes, ¿no? Que es una ingeniería todo el mundo lo habrá visto, sus vallas por la calle, ¿no? Una ingeniería que hace proyectos de electricidad y de telecomunicaciones. Luego tiene un negocio en el que ha invertido en redes de transporte en Brasil y Chile, como una especie de red eléctrica en esos países, que es un negocio súper estable, protegido de la inflación, un negocio de infraestructuras buenísimo. Y luego tenía una tercera división que eran los parques eólicos, ¿no? Estos molinos de viento, sobre todo en España. Y sumábamos el valor de cada una de esas 3 partes, multiplicando el EBITDA por unos números pues muy conservadores, y para nosotros valía más del doble. Y bueno, pues al final el año pasado vendió, como todo el mundo probablemente que nos está escuchando sabe, pues vendió su división de parques eólicos por más o menos lo mismo que valía toda la empresa, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que sí que valía el doble, ¿no? Y entonces, bueno, pues le han dado el dinero y ahora tiene que invertirlo, pero pensamos que sigue teniendo potencial, ¿no? Todavía el mercado no ha recogido todo el valor que tiene intrínseco. Y luego Prosegur Cash, pues es una filial de Prosegur, que es la que se dedica al transporte de fondos, son los famosos camiones blindados, estos amarillos que llevan el dinero de los bancos a las tiendas y viceversa. Y es un negocio buenísimo, está sobre todo en Latinoamérica, la mayor parte de sus ingresos vienen de allí, y Latinoamérica, y especialmente en Argentina. Y bueno, pues la divisa argentina ha estado sufriendo muchísimo todo este tiempo, sigue sufriendo. Y bueno, pues el mercado, entre eso y el miedo que tienen a que la gente deje de usar efectivo, Uh-huh. pues ha vendido esta acción y no se fija en ella. A nosotros nos parece que está extremadamente barata, o sea, es un negocio buenísimo regalado, ¿no? Y más ahora, si pensamos que puede haber un cambio en Latinoamérica, que se estabiliza en Argentina la divisa y el mercado empieza a crecer, pues la oportunidad es buenísima. Entonces, bueno, también hay que tener paciencia, pero yo pienso que cuando se recupere vamos a ganar mucho dinero, y por el camino pues es una empresa que va bien. O sea, es verdad que tiene el problema de lo que vende en Argentina, que lo consolida, pues o sea, la divisa cae mucho, pero también se compensa porque hay inflación ahí, y entonces lo que gana por subidas de precio lo pierde por la divisa y más o menos se queda igual, ¿no? Entonces, Uh-huh. bueno, está yendo muy bien. Y luego tenemos Ebro, que es una empresa buenísima, también de arroz y pasta. Esta es nueva, Sobre todo porque más. yo que os sigo vuestras Sí, está cartas, ahí. tanto Sí. trimestrales como mensuales, no la había visto hasta ahora en cartera, ¿no? Pues lleva unos trimestres, y bueno, es una empresa que es muy estable, que es muy buena, tiene unas marcas muy conocidas, tanto de arroz, o sea, el arroz SOS suyo, por ejemplo, Uh-huh. tiene un arroz basmati tilda muy conocido, la cigala.
Entonces, es un negocio que vende con marca, tanto en arroz, como te digo, como en pasta, donde tiene, pues que ha vendido algunas cosas ahora en Estados Unidos, pero tiene también marcas de pasta, y es un negocio muy bueno, muy estable, es un negocio de consumo que está pues a más de 10% de free cash flow yield. Entonces nos parece que para un negocio tan estable pues es una valoración muy barata, ¿no? O sea, aquí no estamos comprando a un descuento muy grande, pero sí que es una empresa que pensamos que es de una calidad enorme, ¿no? Y bueno, sí es verdad que no hemos comprado hace mucho, pero es una oportunidad muy buena. Y luego tampoco hace mucho que hemos comprado Millennium, que es una SOCIMI que tiene edificios destinados a hoteles, ¿no? Entonces tienen estos edificios los arregla y se los alquila a las grandes cadenas, a Marriott, por ejemplo. Y recibe pues un alquiler que tiene una parte fija y una parte variable en función de cómo vayan los hoteles, ¿no? Entonces, vamos, nosotros pensamos que los hoteles en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona van a ir muy bien. Y tiene pinta de seguir subiendo los precios de los hoteles. A todo el que haya venido a Madrid en hotel, pues se habrá dado cuenta de que están disparados. Está carísimo, o sea, es increíble. Y creo que puede seguir así, ¿no? Y si cumplen la amenaza de limitar los Airbnb, pues más todavía, ¿no? Porque hay menos plazas hoteleras. Entonces, bueno, el caso es que creemos que eso va a ir muy bien. Pero la razón por la que hemos comprado es porque ha tenido una caída muy fuerte en la cotización, en parte pues porque tuvo un problema con el presidente. Bueno, pues que tuvo ahí unas operaciones desvinculadas, ¿no? Y entonces, pues tuvieron ahí unas discusiones con el resto del equipo y del consejo, pero le han conseguido que se vaya, han llegado a un acuerdo con él y pensamos que, bueno, la valoración todavía no ha recogido esa salida, ¿no? Que yo creo que es muy positiva. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que está a mitad de precio respecto al valor liquidativo de los hoteles, el tangible net asset value, ¿no? Que se mide por el los criterios el valor neto de los activos, ¿no? Exacto, el valor neto de los activos pues es el doble de lo que vale la empresa, ¿no? Entonces eso, unido a que pensamos que los hoteles son un buen sector para invertir, pues ha hecho que empecemos a comprar acciones también. Fenómeno. Pues nada, hemos repasado un poquito todo lo más relevante, la exposición geográfica, posiciones más relevantes, historial. A tiempo estás de añadir lo adicional que consideres, si es que consideras algo más. Bueno, yo creo que ya lo he mencionado, pero de verdad creo que es un momento bueno para invertir en un fondo como este. Eso no quiere decir que no vaya a caer, o sea, porque si el mercado cae, pues lógicamente el fondo puede caer también temporalmente, pero el momento es bueno por las valoraciones tan bajas que estamos encontrando. Yo hacía muchísimos años que no veía este nivel de valoración tan atractivo, ¿no? Y aunque es verdad que el viento ha soplado un poco en contra, y quizás por eso es un momento tan atractivo, pero también es verdad que el viento en contra no dura toda la vida, ¿no? Y llega un momento en el que pasa y es al revés. Entonces yo creo, de verdad, que es un momento bueno, es algo distinto a lo que está haciendo todo el mundo, invirtiendo en tecnología y en Estados Unidos, que por supuesto pues también hay que pues tiene cabida perfectamente en una cartera, pero yo creo que lo nuestro aporta diversificación y aporta pues una inversión en un momento atractivo en Europa. Pongo la coletilla para un inversor que sobre todo tenga paciencia, ya puede ver el historial de los últimos 10 años y, como comentas, si ahora las valoraciones son mucho más atractivas, pues a 10 años vista, en teoría, luego la práctica ya veremos a ver por dónde nos lleva, debería algo más que doblar el capital. Pero claro, tiene que tener la paciencia adecuada para pensar mucho, si le gusta el fondo o este tipo de estrategias, y 10 años. Y luego, pues... Sí. Ya veremos. Aguantar los momentos malos, que eso es lo difícil, Exacto. Pero que es donde está la clave para ganar de verdad dinero. Exacto. Pues nada más. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo, de que te hayas pasado por aquí y nos hayas comentado lo más relevante del fondo. Pues yo te agradezco muchísimo a ti el tiempo y la atención. Espero que sea útil para tus oyentes. Para los oyentes. Fenómeno. Pues muy agradecido. Muchísimas gracias, Eusebio.
Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros, como siempre, recordando que si te ha gustado el programa te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.